Bien, vamos a comenzar entonces con la parte de prebiotics. Decidí explicarles un poquito de qué va el aspecto de prebiotics porque, pues a lo mejor no es un concepto con el que estén eh, particularmente familiarizados. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es la línea de prebiotics, hay algunos conceptos que me gustaría explicarles un poquito. Bien, hablamos de lo que es el microbioma cutáneo. El microbioma cutáneo, a lo mejor ya lo han escuchado, esta palabra de microbioma, es lo que anteriormente se conocía como flora bacteriana normal. Actualmente, pues esto se le llama microbioma, perdón, y hay estos microbiomas en distintas partes del cuerpo. Los más conocidos quizás son el microbioma digestivo o intestinal y el microbioma cutáneo. Pero, ¿qué es el microbioma? Concretamente es un conjunto de microorganismos que van a vivir de manera normal en tal o cual sistema. Aquí vamos a encontrar diferentes cualidades, ya que no siempre los microorganismos que se encuentran en tal microbioma o microbiota, como también se le conoce, van a ser benignos o van a tener un efecto que ayude a la persona, sino que vamos a tener un conjunto de bacterias que pueden ser dañinos o patógenos en conjunto con bacterias o microorganismos que pueden llegar a ser útiles. En cuanto a qué forma el microbioma, esto va a ser una mezcla de virus, de hongos, de bacterias, algunos ácaros que también se les clasifica como microorganismos, aunque ya son seres pluricelulares, pero vamos a tener una distinta distintos tipos de microorganismos dentro de esta población de la microbioma. Bien, cada bacteria o cada microorganismo va a tener necesidades distintas, hablando de pH, hablando de recursos como, azúcares o proteínas o tal o cual tipo de nutrientes para llevar a cabo sus funciones. Los probióticos, que seguramente también ya han escuchado este concepto, que es diferente al concepto de prebiótico. Los probióticos son básicamente los microorganismos que resultan útiles para el sistema del paciente o de la persona. Estos microorganismos son inofensivos, en algunos casos van a desarrollar funciones que no son posibles naturalmente para el ser humano, como por ejemplo algunas bacterias que se encargan de digerir algunos azúcares como las celulosas, por ejemplo, que nosotros de manera natural no tenemos capacidad de digerir. Entonces, va a haber algunos microorganismos que desarrollan funciones que naturalmente el cuerpo humano no puede desarrollar. Estos microorganismos que están clasificados como probióticos van a competir con los microorganismos patógenos para captar una mayor cantidad de nutrientes. Dicho de una manera más coloquial, van a competir por comida o por recursos para de esta manera disminuir el crecimiento de los organismos patógenos, de tal suerte que estos van a entrenar, digamos, al sistema inmune para que tenga una mejor respuesta. ¿A qué nos referimos con esto? Va a haber presentes algunas bacterias que formen parte de los probióticos que tengan características similares a algunas bacterias patógenas, que sean tal vez del mismo género o de la misma especie. Sin embargo, la clasificación en subespecies implique que sea patógena o que sea una bacteria útil para el organismo. Entonces, al ser estas detectadas por el sistema inmune, van a despertarlos para desarrollar cierta respuesta, pero cuando se encuentre una bacteria de esta misma estirpe
que sí sea patógena, el sistema inmune responderá con mayor eficiencia para tratar de eliminar a esta bacteria patógena con este entrenamiento previo que ya tuvieron las células de la inmunidad para responder contra este tipo de microorganismos. En lo general, se trata de incentivar el crecimiento de los microorganismos que pueden llegar a ser útiles en lugar de los microorganismos patógenos. ¿Y cómo es que vamos a incentivar el crecimiento de los probióticos? Precisamente con prebióticos. Los prebióticos constituyen un grupo de sustancias que van a facilitar el crecimiento para los prebióticos. Es decir, esto se va a clasificar como una nutrición selectiva, de tal manera que se van a aportar recursos nutritivos enfocados al crecimiento de los probióticos. En estudios que se han hecho, se ha tratado de investigar cuál es la flora bacteriana o cuáles son las poblaciones bacterianas o de microorganismos que se conoce son más útiles para la microbioma cutánea. Y derivado de esto, con pruebas de laboratorio, se han llegado a conclusiones de que ciertos tipos de nutrientes o ciertos tipos de sustancias que predisponen a algunas condiciones como el pH o la presencia de algunos azúcares en particular sobre la piel del paciente o de la persona a quien se va a aplicar, tengan la cualidad de nutrir a estos probióticos. Entonces, les decía, esto se trata de aportar nutrientes de manera selectiva para los probióticos. Bien, hablando ya de la línea de BCN Prebiotics, pues esto es lo que vamos a tratar de llevar a cabo. Tendremos una línea que es útil para básicamente cualquier tipo de piel que se están recuperando de algún procedimiento degenerativo, como puede ser alguna infección, pieles que hayan que hayan cursado por algún proceso que les provoque alguna inestabilidad al microbioma por la alteración de las características de la piel en ese momento. Pacientes, por ejemplo, que hayan padecido hipotiroidismo o hipertiroidismo, en los cuales se alteran los estados de hidratación de la piel en tiempos como este en el que tenemos temperaturas muy bajas, pues solemos bañarnos con agua más caliente. Eso también altera la hidratación de la piel, altera la composición de los ácidos grasos que encontramos entre las células cutáneas. Entonces, para todo este tipo de pieles vamos a poder utilizar la línea de BCN Prebiotics, incluyendo, y creo que será tal vez el mayor de nuestros mercados, pacientes en los que se haya llevado a cabo algún procedimiento de medicina estética que implique la generación de algunas lesiones o que implique el barrido de ácidos grasos de los espacios intercelulares, como pueden ser peelings químicos y otro tipo de procedimientos como las microagujas, procedimientos de fotónica, microdermoabrasiones, etcétera. Entonces, creo que este tipo de paciente es el que veremos más frecuentemente en nuestro mercado. Como sabemos, la línea Prebiotics está compuesta por cuatro productos, los cuales les voy a ir mencionando cada uno de manera, digamos, breve, pero sí un tanto profunda para que puedan darse una mejor idea de cómo van a actuar estos productos. El primero que tendremos es BCN Balance. Este es un serum probiótico. Serum sabemos que es una consistencia bastante ligera. En lo general tenemos que es un booster, es básicamente un cóctel de nutrientes que nos va a ayudar con propiedades calmantes, con propiedades hidratantes, que a la vez
van a tratar de reequilibrar el sistema de probióticos que tenemos en la piel, que es realmente la finalidad de cada uno de estos productos: favorecer el crecimiento de microorganismos útiles que promuevan un sano desarrollo o una sana recuperación de la piel. BCN Balance es algo bastante útil, nos va a estar formado por un complejo de prebióticos. Estos son, como les decía, los ingredientes nutrientes para la microbiota cutánea. Y vamos a ver combinados ácido hialurónico con factores que forman parte del factor de humectación natural. El ácido hialurónico, como bien sabemos, es una molécula, un glucosaminoglicano, que nos va a atraer moléculas de agua, captar y conservar o retener moléculas de agua en la piel. A esto se le llama higroscopía. Además del ácido hialurónico, tendremos algunas otras moléculas higroscópicas que forman parte del factor de humectación natural y que gracias a ellas mismas, que son como ceramidas, escualenos, van a permitir que estas moléculas de agua penetren en la epidermis y conservarlas dentro de la epidermis, hablando de ceramidas, escualenos y ácidos grasos. Esto es importante, ya que si no tenemos estos ácidos grasos o estas ceramidas, no se va a poder conservar esta cantidad de moléculas de agua en la epidermis. Tenemos además una base concentrada de aloe vera, que como bien sabemos es un excelente hidratante, además del componente de la dihidroadvenantramida, que tiene cierta relación con un efecto antihistamínico. Sabemos que los antihistamínicos son compuestos, son sustancias que van a favorecer efectos antipruriginosos y antiedematosos, antiinflamatorios, que en este caso van a disminuir efectos antiinflamatorios, efectos inflamatorios que se hayan tenido después de algún tratamiento estético, como puede ser la terapia de microagujas o algún peeling químico. También esta sustancia nos va a ayudar a reducir el daño provocado por los radicales libres. En resumen, los efectos de BCN Balance: vamos a tener que tiene efecto calmante y descongestionante gracias a la dihidroadvenantramida. Nos va a ayudar a reequilibrar la microbiota por sus componentes prebióticos y efecto hidratante gracias al ácido hialurónico, a los factores del factor de humectación natural y al extracto de aloe vera que encontramos dentro de su fórmula. A continuación tenemos a BCN Shield. BCN Shield es una emulsión que va a proteger a la piel. Este será recomendable ya cuando hemos pasado el periodo de recuperación de la piel después de un tratamiento médico estético, para el cual podríamos utilizar BCN Intense Repair, que lo vamos a ver a continuación. Pero BCN Shield es cuando ya tenemos un poquito más de área que hemos recuperado en cuestión de las lesiones que se pudieran haber generado en la piel. Al igual que el resto de los productos en la línea de Prebiotics, este también va a tener ingredientes prebióticos, pero BCN Shield lo que intenta es mejorar las condiciones de la piel que ya ha sido recuperada y protegiéndola, de ahí su nombre de Shield, que significa escudo, protegiéndola de factores ambientales externos, como pueden ser los contaminantes ambientales, la radiación solar, etc. Aquí encontraremos que BCN Shield vamos a encontrar este compuesto que se llama bioalgue, que va a ser producido por un tipo de alga, el cual va a formar una película para retener también la hidratación. Tendremos inulina y polvo de yogur, los cuales van a constituir la mezcla de ingredientes prebióticos en este caso,
tendremos al complejo biomimético superhidratante HydraSkin 24, el cual trata también de atraer moléculas de agua. Tendremos azúcares del factor de humectación de azúcares, factores de humectación natural, algunos aminoácidos, algunas ceramidas, ácido hialurónico nuevamente para mantener la hidratación, extracto de aloe vera, dihidroadvenantramida también para disminuir la inflamación y la posible comezón o prurito que pudiera ser generado después de procedimientos médico-estéticos. Aceite de chía, el cual nos va a aportar ácidos grasos esenciales. Recordemos que estos ácidos grasos en la piel son necesarios para retener moléculas de agua en la epidermis. Los ácidos grasos van a contribuir a la hidratación de la epidermis. Y aquí algo bastante importante en BCN Shield, y es también parte de sus factores protectores, es que tenemos factor de protección solar 15 más. ¿Ok? Entonces, aquí tendremos algo importante que es el factor de protección solar, que habría que complementarlo obviamente en las reaplicaciones. Esto podemos tomarlo como una base, digamos, pero siempre habría que complementar el factor 15. Ustedes saben que el factor 15, si bien ofrece una buena protección, es importante complementarlo con un factor 50 más. ¿Ok? Pero bueno, tenemos ese plus de BCN Shield que bien pudiera ser utilizado, por ejemplo, en interiores. Si no tenemos una fuente de emisión de radiación ultravioleta tan importante como lo es obviamente la exposición directa al sol, podremos utilizar sin mayor problema BCN Shield con el factor de protección 15. Entre las propiedades o los efectos que tendrá BCN Shield, vamos a tener efecto calmante y descongestionante gracias a la dihidroadvenantramida, protector solar UVA y UVB de factor 15, despigmentante también un parte por el efecto de la dihidroadvenantramida, reequilibra la microbiota como lo hacen todos los productos de la línea de Prebiotics, y un efecto también hidratante gracias al ácido hialurónico, a los factores de humectación natural, a los azúcares de humectación natural y al concentrado de aloe vera. Tendremos a continuación BCN Intense Repair. Este es el que les comentaba, es más apto para pieles que recién han pasado por un procedimiento médico estético. Este nos va a dar un efecto de recuperación un poquito más intensivo. Aquí tendremos digamos, capacidad o la propiedad que este se puede utilizar como crema de noche o dejarlo como mascarilla tal cual. Aquí, obviamente, como todos los productos, vamos a tener el efecto prebiótico que nos va a ayudar a reequilibrar la flora bacteriana normal. Que, dicho sea de paso, recién hecho el procedimiento de médico estético, que puede ser microagujas, peeling, microdermabrasión, etcétera, es cuando más afectada se va a ver la microbiota. Entonces será importante ayudar con BCN Intense Repair inmediatamente, digamos, al día siguiente que se ha realizado un procedimiento médico estético. Al día siguiente, hablando de procedimientos de microagujas, por ejemplo, en donde se haya realizado una solución de continuidad en la piel. Pero si se realizó un procedimiento de peeling químico, por ejemplo, puede utilizarse como mascarilla para finalizar el tratamiento y después ya colocar el protector solar. Componentes que tenemos en este producto serán el complejo de bioalga nuevamente, que nos va a formar esta película y nos va a retener las moléculas de agua dentro de la epidermis. Nos va a estimular también la recuperación celular, aumentando la producción de factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento no solo nos va
a mejorar la celularidad de la epidermis, sino también de la dermis, ya que estimula la actividad de los queratinocitos que encontramos en la epidermis y de los fibroblastos que vamos a encontrar en la dermis. Esto es para producir más queratinocitos en la capa externa y una mayor cantidad de fibras de colágena y de elastina en la capa profunda, que es la dermis. Nuevamente encontramos al complejo HydraSkin 24, azúcares del complejo de hidratación natural, así como factores de humectación natural, ceramidas, escualenos, aminoácidos, etc. Encontraremos también ácido hialurónico en su composición, la dihidroadvienantramida y el concentrado a base de aloe vera. En resumen, las propiedades de BCN Intense Repair van a ser calmante, nos va a favorecer notablemente la regeneración celular, nos va a ayudar a descongestionar gracias a la dihidroadvienantramida, despigmentante por esta misma acción. Recuerden que muchas veces el efecto pigmentante de los procedimientos de medicina estética está predispuesto por la reacción inflamatoria que se genera. Una célula inflamada o un tejido inflamado es más sensible o es más propenso a generar una mayor cantidad de melanina. Entonces, al nosotros aplicar un compuesto que nos disminuya la intensidad de las reacciones inflamatorias, vamos a tener como consecuencia la disminución de generación de melanina. Bien, además de ayudarnos con un efecto despigmentante directo. Obviamente nos va a ayudar a reequilibrar la microbiota y vamos a tener un efecto hidratante un poquito más intenso gracias a los azúcares de humectación natural, los factores de humectación natural, el extracto de aloe vera, ¿sí? Y el ácido hialurónico. Tendremos para finalizar esta línea el producto de BCN Scrub. Este es un exfoliante. Como ustedes saben, los exfoliantes se usan una vez por semana solamente. Aquí vamos a tener 3 tipos de acción con el mismo producto. Un exfoliante físico, un exfoliante químico y un exfoliante biológico, que ahorita les voy a explicar los componentes que nos van a dar cada uno de los efectos. De manera que vamos a tener una exfoliación bastante completa, al mismo tiempo que favorecemos el crecimiento de microorganismos benignos para la piel del paciente. En BCN Scrub vamos a encontrar 3 activos de manera principal. El ácido láctico, que ustedes ya lo conocen un poquito, que lo contiene también el peeling número 3 de BCN. Sabemos que el ácido láctico es un alfa hidroxiácido que nos va a favorecer el efecto despigmentante gracias a su efecto de inhibición de la tirosinasa. Además de esto, por ser un alfa hidroxiácido, nos va a ayudar a disminuir la cohesión o la fuerza de las uniones proteicas intercelulares y esto va a favorecer la descamación. Tendremos un componente que se llama alúmina. Esto es simplemente un exfoliante físico, un exfoliante mecánico que va a constituir el elemento, digamos, granuloso que encontramos en el scrub, que es, dicho sea de paso, es algo bastante efectivo, es una concentración de estos cristales bastante buena, lo que vemos en la mezcla del BCN Scrub. No es como otros exfoliantes que tienen una concentración de gránulos bastante bajita y que tenemos que usar una cantidad de sustancia bastante grande para cubrir la totalidad del rostro. Aquí tenemos una muy buena proporción de gránulos que podemos utilizar de manera bastante efectiva sobre la piel. Esto es lo que nos va a dar el efecto exfoliante físico o mecánico que buscamos en la gran mayoría de los exfoliantes. A la vez tendremos un exfoliante bioenzimático
que nos va a imitar la actividad de la catepsina D. Esta es una enzima endógena que disminuye la cohesión o disminuye la fuerza de las uniones proteicas entre los corneocitos. Los corneocitos son estas células que vemos en la capa más externa de la piel, en el estrato córneo. Y estos tienen unas uniones de queratina, las cuales tienen cierta fuerza y si nosotros disminuimos esta fuerza de las uniones por medio de una enzima como la catepsina, nos va a disminuir esta fuerza y vamos a tener una mayor efectividad a la hora de hacer una exfoliación mecánica. Esto será la finalidad del scrub de BCN, darnos una triple efectividad con 3 mecanismos de acción distintos para la exfoliación de la piel del paciente. Nuevamente tendremos a la dihidroadvenantramida, que nos va a disminuir los efectos inflamatorios y de posible prurito, de comezón, que se pudiera obtener después de la exfoliación o ya después de algún proceso de algún procedimiento médico estético. ¿Okay? Cabe recalcar, los exfoliantes se usan solamente una vez por semana. En el caso del uso después de peeling químico, por ejemplo, o terapia de microagujas o algún tratamiento con fototerapia, algún láser, por ejemplo, sería importante utilizar primero Intense Repair para disminuir la inflamación, promover la regeneración de la epidermis, y una vez que se haya dejado de descamar, empezamos a contar una semana para empezar con el proceso de exfoliación, ya que si estamos todavía descamando y hacemos una exfoliación, podríamos estar provocando un efecto nocivo o una descamación muy acelerada de las capas de la piel. Entonces tendríamos que tomar ese tipo de precauciones. En el caso de un tratamiento continuo con peelings químicos, por ejemplo, tendríamos que concluir el esquema de tratamiento. Por ejemplo, con BCN peelings son tratamientos que se hacen cada 2 semanas a 3 semanas. Entonces realmente nos daría muy poco tiempo de utilizar el scrub. La recomendación sería que concluyamos el esquema de 4 o 6 sesiones o las que sean necesarias en cuanto a peeling químico, y posterior a que se haya concluido, pasar el periodo de recuperación, utilizar BCN Intense Repair, obviamente su respectivo protector solar, y ya después de una semana que se haya recuperado bien la piel, 1 o 2 semanas, podríamos empezar con la utilización del scrub. En los efectos del scrub tenemos que nos va a promover la descamación, obviamente es lo que vamos a obtener como tal con un exfoliante. Vamos a descamar la capa más externa, que es el estrato córneo. Efecto calmante y descongestionante, nuevamente por la dihidroadvenantramida. Efecto regenerador, recordemos que al retirar la capa más superficial de la piel, que es el estrato córneo, de manera mecánica, de manera química y de manera bioenzimática, vamos a estimular a las capas más profundas, es decir, a la capa basal de la epidermis, para que las células de esta capa, las células basales, se reproduzcan con mayor rapidez y repoblar las capas más superficiales, que van a ser el estrato espinoso y granuloso, para tener una epidermis de mayor grosor a expensas de estratos más profundos. Y obviamente vamos a tener un complejo prebiótico que nos va a favorecer la repoblación de la piel con microorganismos que vayan a ser útiles para la piel del paciente.
Todos los productos de BCN Prebiotics están enfocados en el consumo o en el uso ambulatorio de los mismos por parte del paciente. Si bien se pueden utilizar en una primera aplicación en cabina, están más bien diseñados para el uso por parte del usuario final de manera ambulatoria y con un esquema de uso diario. Bien. Muy bien, con esto concluimos la parte de Prebiotics. ¿Dudas o preguntas que tengan por ahí? Ok, ¿cuál sería la forma indicada en cuanto a cuál primero y cuál después? Primerito, después de algún procedimiento, Intense Repair. Les decía que este nos va a ayudar más en la cuestión de la reparación inmediatamente después del procedimiento estético. Intense Repair yo lo pondría como un sí o sí en el inmediato de recuperación, ¿ok? En el postprocedimiento inmediato, Intense Repair. Podemos combinarlo de manera simultánea con BCN Balance. Este es más enfocado a la nutrición, ¿ok? Entonces podremos combinar esos dos. Ya después que hayamos recuperado más, pongamos como punto de partida cuando ya no hay descamación, si es que la hubo en algún momento, o digamos 1 o 2 semanas después del procedimiento, empezaríamos a utilizar en combinación BCN Balance con BCN Shield. Acuérdense, Shield es para proteger la piel que ya se reparó. Bien, entonces, inmediatamente después, Intense Repair con Balance. Después cambiamos a Balance con Shield, ¿sí? Después de 2 semanas. Y ya que terminamos el esquema de tratamiento o que tenemos una recuperación totalmente completa, podríamos ya combinar el scrub, ¿ok? El scrub utilizándolo una vez por semana. ¿Los debemos recomendar más como apoyo en casa? Sí, les decía, o sea, totalmente esta línea está diseñada para el uso en casa del paciente. O sea, esto es algo de uso ambulatorio. Insisto, se pueden utilizar en cabina, pero su objetivo es más el uso en casa del paciente. Esto es más una línea de home care. ¿Sustituyen o se comparan con las líneas Heal y Epitel? No la sustituyen como tal. Tienen compuestos diferentes. Recuerden que esto se trata más de estimular el crecimiento de microorganismos que le vayan a servir al paciente. Heal y Epitel van también enfocadas a la recuperación de la piel del paciente posterior a procedimientos estéticos. Sin embargo, Heal, por ejemplo, está más encaminada al efecto antiinflamatorio, que también lo podemos encontrar en los probiotics, nuevamente, dihidroadvinantramida y demás. Pero como tal no son un sustituto. Heal y Epitel, si bien también se pueden utilizar de manera ambulatoria, se usan o es más diseñado para el uso del profesional en cabina. ¿Okay? Epitel, pues la usamos más en el aspecto de los peelings químicos con la misma intención, también de favorecer la recuperación. Sin embargo, estos no van a tener el efecto de ayudar a desarrollar
la población de microorganismos que favorece a la piel. En el caso del balance me imagino, ¿verdad? En apoyo en casa se puede usar con frecuencia. En cabina para sellar en tratamiento, en todos los tratamientos nos puede servir. No están hechos como tal para el uso en cabina, o sea, los puedes utilizar con, o sea, son para uso diario realmente. Si la pregunta es como con radiofrecuencia, no. No, ¿con qué frecuencia? Sí, con frecuencia, pues, todos los días. Habría que ver el tipo de tratamiento que se va viendo en ese momento. La dihidroadvenantramida es un derivado sintético de un compuesto que se llama advenantramida, que es un compuesto que se extrae de algunos tipos de avena, pero en este caso es un derivado sintético de la advenantramida. El scrub se puede utilizar para preparar la piel antes de un facial o es más un exfoliante de apoyo en casa. Podrías utilizarlo como, vaya, con esta finalidad. Realmente es bastante bueno como exfoliante. O sea, no le vería el problema en utilizarlo en cabina. Realmente, aunque no sea la finalidad, creo que la función de exfoliante la cumple bastante bien como para que lo uses en cabina. Intense Repair lo podríamos enfocar más al uso en cabina y los demás para su apoyo en casa al paciente final. Sí, no, insisto, la línea está diseñada como tal para uso en casa. No pasa nada si lo pones al terminar el procedimiento, pero sí se requiere que el paciente lo use en casa de manera diaria. Algunas contraindicaciones en pieles, no como tal, obviamente en pieles muy sensibles o que tengan alguna reactividad muy importante, pues será de uso reservado como cualquier otro producto, pero realmente no hay alguna contraindicación. Vaya, yo no he sabido de algún paciente, por ejemplo, pero los puede haber, que sea alérgico a la aloe vera, a la sábila. No es algo que se ve comúnmente, puede existir, pero en el caso que lo sepamos, pues bueno, no vamos a utilizar los productos que contienen el componente de aloe vera en la fórmula. En el caso de utilizar Shield en cabina o después de un peeling químico, ¿se retira o se deja como sellador? No, este lo podemos dejar como mascarilla o como sellador, como comentas, Betty. Y no hay ningún problema. De hecho, sí está como uso en, vaya, Intense Repair es el que se utiliza más como mascarilla o al final del tratamiento, o que se podría utilizar de esta manera, pero no hay problema. O sea, insisto, son más de uso en casa, no tanto de cabina, pero se puede hacer y no hay problema. El scrub, a diferencia del shield peeling, ¿qué tan efectivo es? Yo creo que es una comparación un tanto injusta tal vez, dado que la finalidad no es la misma. Shield peeling sí está más enfocado al uso en cabina. Te miento si te digo, ya hice una comparación de los dos de manera intencionada, un lado de Shell Peeling y otro lado de BCN Scrub. Pero vaya, creo que es algo diferente también. O sea, el Shell Peeling no tiene como tal o no está diseñado como tal para favorecer la microbiota cutánea. Entonces, creo que sería algo distinto. Me quedé con la duda de usarlo todos los días el scrub. No, yo les dije que era cada semana. Cualquier exfoliante se usa una vez por semana. Para los casos de personas con acné activo o infeccioso, ¿cuál recomendarías? Yo les recomendaría el scrub.
Acuérdense que el scrub trae ácido láctico. El ácido láctico también tiene cierta propiedad antimicrobiana. El hecho de que adelgacemos la capa córnea nos va a favorecer las lesiones acnéicas, y esto va a ayudar a la resolución del mismo. Favorecer el diario de la microbiota. Recomendaría también el balance, y ya dependerá de si se hicieron algún otro procedimiento, si se usa algún otro de los productos. En el caso de acné activo infeccioso, les digo, balance y el scrub una vez por semana nada más. En el caso de rosácea, pues va a ser diferente también si tenemos un factor acnéico también, en el cual sería más o menos el mismo caso. Las pieles con rosácea son pieles un poquito más sensibles. Creo que Balance y Shield sería una buena combinación en ese aspecto, ya que estamos protegiendo también con un poquito de protección solar. Sí, totalmente, son más dirigidas a rostro. Sí, que es como que el área más expuesta. También, o sea, hay que tomar en cuenta, los procedimientos corporales por lo general se realizan en áreas no expuestas, abdomen, muslos, glúteos, zona suprailíaca, zona trocanterea, zona subescapular. Entonces, pues son zonas que no están tan expuestas. Por lo general, también los procedimientos corporales son diferentes en mecanismos de acción a los procedimientos faciales. Entonces, esto va más dirigido a tratamientos estéticos faciales. No hay ninguna contraindicación después de hacer un tratamiento despigmentante que nos llegue a dar un efecto contrario. Pues no como tal, te decía, el procedimiento depende también del tipo de procedimiento que hagas. No va a ser lo mismo una electroporación con despigmentantes que unas microagujas con despigmentantes. Eh, Obviamente hay que dar sus tiempos de reposo en el caso de microagujas, les decía al menos un par de semanas, pero no, y si te fijas, prácticamente todos los productos de la línea tienen un compuesto antiinflamatorio que te va a disminuir como tal la reacción inflamatoria que hace a la piel más propensa a pigmentarse. Entonces, pues, no hay algún, o sea, por ejemplo, no contienen vitamina C que te pudiera pigmentar si se oxida, por ejemplo. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿A qué te refieres con rendimientos, Javier? Ok, ok. El tamaño está hecho para que te dure entre 3 y 4 semanas, más o menos. Obviamente, por ejemplo, te va a durar más un scrub que lo uses una vez por semana. Eso sí te puede durar varios meses sin problema. Pero las cosas que usas diario te van a durar entre 3, 4 semanas más o menos.
depende también de la extensión. Por ejemplo, en un paciente como yo que tengo barba, pues voy a usar menor cantidad realmente. Entonces, pues, obviamente me va a durar más que un paciente que no tenga barba o que tenga una cara más pequeña, una frente más angosta, menos amplia. Va a variar un buen, pero aproximadamente 3, 4 semanas, también si eres muy cuidadoso con la aplicación, te puede durar más. Lo ideal sería que solo usen estas cremas o las pudieran combinar con las que ya use el paciente. Se pueden combinar, ojo, no es que sean excluyentes. Aquí, si ustedes se fijan, se trata de promover una línea completa. O sea, vaya, los productos están hechos de manera que puedan trabajar en sinergia. Sin embargo, esto no significa que cualquier otro producto vaya a resultar excluido. Pero sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, si lo usas con el Celsi Renewal, que contiene una mezcla de alfa hidroxiácidos, lo ideal sería que utilices primero los alfa hidroxiácidos y después la línea de prebiotics. ¿Por qué? Porque con los alfa hidroxiácidos estás cambiando pHs, estás tratando de romper uniones celulares que pueden alterar el funcionamiento de los prebiotics. Entonces, si pones primero los prebiotics y luego los ácidos, pues esto puede alterar como tal las propiedades. Habría que ser cuidadosos en ese aspecto. Pero se pueden combinar con otras cremas o con otros productos, solamente teniendo ese tipo de precauciones. En recomendaciones, usarse por la mañana, una sola aplicación o varias en el día. ¿Hay alguna que recomiende más para noche? La Intense Repair es más para noche. Todas las demás se recomiendan una aplicación durante el día. Si se puede día y noche, pues mejor. Obviamente esto va a disminuir la duración del producto, pero se puede utilizar una aplicación en la mañana. En el caso de Shield, que tiene protector solar, hay que reforzar esa protección solar con un protector solar propiamente dicho, eh, pero con excepción de Intense Repair, que se usa por la noche, todas pueden ser de día. Ventajas de esta nueva línea contra los demás productos. En resumen, te podría decir que es el efecto prebiótico, obviamente, o sea, es algo que en este momento está mucho en uso. O sea, se está descubriendo que el hecho de estimular el crecimiento de bacterias buenas o de microorganismos buenos en la microbiota cutánea está teniendo efectos bastante favorables. Esa es la primera. Y la segunda, que si te fijas, todos tienen propiedades antiinflamatorias que van a mejorar los resultados en cuestión de estos procedimientos que la gran mayoría provocan una reacción inflamatoria que puede favorecer la formación de hiperpigmentaciones o de otro tipo de situaciones. Entonces, principalmente yo diría que son esas dos. En particular, el efecto prebiótico no es algo que encuentres, al menos en este momento todavía, en muchas líneas de cremas o en muchas líneas de productos de uso en casa. Entonces, creo que eso es el factor más importante de esta línea en comparación con otras que hay en el mercado. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta o pasamos ya al apartado de los péptidos? Muy bien. Pasamos entonces con los péptidos. Como bien sabemos, BCN tiene una línea avanzada de productos que contienen péptidos biomiméticos en su fórmula.
Recordemos un poquito que son los péptidos biomiméticos. Estos son cadenas de aminoácidos de menos de 50 aminoácidos que van a tener una función de mimetizar o de imitar funciones que tienen algunas moléculas que se producen de manera endógena en el organismo y que van a estimular el desencadenamiento de una reacción química o van a inhibir alguna reacción química o van a favorecer tal o cual efecto particularmente en este caso, en la piel. Esta línea de productos de la línea avanzada de péptidos no solo contiene péptidos en su fórmula, sino que todos los productos de la línea de BCN Peptides tienen una combinación con sustancias activas de la línea gris o de la línea clásica, como se le conoce, para incrementar la efectividad de las mezclas de péptidos que tienen estos cócteles. Hablando de esta línea, está formada por 5 productos. Aquí les pongo 3 porque es la fotografía que está en portada. Sin embargo, esta línea está formada por 5 productos, los cuales están específicamente diseñados para un propósito en concreto, ¿ok? Y pues bueno, esto yo sé que ya lo conocen un poquito, pero vamos a ahondar un poco en ello. Empezamos con BCN Tensis. Este es un cóctel de péptidos específicamente diseñado para combatir la flacidez. Esto puede utilizarse a nivel facial o corporal. Se usa con mayor frecuencia a nivel facial, sin embargo, en ambos ámbitos es bastante efectivo. BCN Tensis tiene una combinación, como todos los productos en la línea de péptidos, de ingredientes peptídicos y no peptídicos. Entre los no peptídicos tendremos al ácido hialurónico. Nuevamente es una molécula, es un glucosaminoglicano que se encarga de atraer, captar y retener moléculas de agua en la dermis. Tendremos también colágena en una forma que será fácilmente integrada a la dermis, esta proteína que se encarga de brindar estructura a los tejidos. Tendremos el metilsilanol manuronato, que lo conocemos como silicio orgánico. Como reafirmante, recordemos que el silicio orgánico se encargará de estimular la proliferación o la reproducción de los fibroblastos, además de estimular su actividad para producir más fibras de colágeno y elastina. Tendremos aminoácidos como la prolina, la alanina, la glicina, que nos van a favorecer o más bien nos van a aportar materia prima o recursos para generar más proteínas como la colágena y la elastina. Y tendremos DMAE, el cual nos constituye 2 mecanismos de acción bastante importantes en los que encontramos la estimulación de la actividad de los fibroblastos gracias a que estos tienen un receptor que tiene afinidad con la acetilcolina. La acetilcolina tiene como precursor a la norcolina, que es un nombre alterno para el DMAE, dimetilaminoetanol. Entonces, al tener este receptor de acetilcolina, podemos con DMAE estimular la actividad de los fibroblastos para producir más colágeno y elastina. A la vez nos va a favorecer la contracción de los músculos de la expresión facial, lo cual nos resultará particularmente útil en el tercio medio e inferior facial. Por parte de los ingredientes peptídicos y la combinación de los ingredientes no peptídicos con los mismos, por medio de BCN Tensis vamos a conseguir aumentar los niveles de colágeno en la piel gracias a que lo estamos aportando directamente. Vamos a poder proporcionar un efecto reafirmante gracias al silicio orgánico, gracias al DMAE. Vamos a mejorar los niveles de hidratación gracias a la aportación de ácido hialurónico. Nos va a ayudar a proteger y reparar la piel dañada gracias también
al DMA y al silicio orgánico, y nos va a activar funciones regenerativas de la célula por medio del DMA, que les decía, va a estimular a los fibroblastos. Tendremos también a BCN Lumen. Esta es una combinación de ingredientes peptídicos y no peptídicos específicamente diseñada para el tratamiento de hipercromías, manchas que pueden tener como origen la exposición solar, las hiperpigmentaciones posinflamatorias, léntigos, pigmentaciones que se pueden desarrollar en áreas de fricción como los codos, las rodillas, la cara interna de los muslos, la zona axilar, etcétera. Obviamente habría que distinguir este tipo de pigmentaciones contra pigmentaciones de índole metabólica como es la acanthosis nigricans, pero en sí Lumen nos va a ayudar a disminuir la intensidad de las hipercromías, y la intención o la finalidad del tratamiento será proveer una uniformidad del tono de la piel del paciente. Estos ingredientes vamos a encontrarlos en combinación en BCN Lumen, que son glutatión, vitamina C, complejo B y aminoácidos, así como derivados de la hidroquinona. El glutatión y la vitamina C tienen un mecanismo de acción en común, que es un efecto antioxidante bastante importante. Sabemos que la reacción o más bien la ruta metabólica de la melanina depende de dos reacciones de oxidación de la tirosina por parte de la tirosinasa. Entonces, gracias a este ambiente antioxidante es que se va a inhibir la acción oxidante de la tirosinasa, interrumpiendo así la ruta metabólica de la melanina. El glutatión tiene un efecto particular, el cual va a retirar o a secuestrar los átomos de cobre que están contenidos en la estructura de la tirosinasa, y la va a inhibir o a desactivar por este medio. El complejo B, vitaminas del complejo B van a tener un efecto antioxidante netamente, lo que también va a contribuir a la interrupción de la ruta metabólica de la melanina. Los aminoácidos son para aportar también recursos para generar mayor cantidad de proteínas. Recordemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, y en este caso las proteínas que necesitamos incentivar su formación será la queratina. Bien sabemos que la queratina es la proteína que básicamente va a formar a la epidermis, y en esta capa es donde se encuentran las células pigmentadas que han captado el pigmento melanina de manera profunda y que han ascendido a estratos superficiales. Entonces, si nosotros aportamos aminoácidos, tendremos más proteínas para generar más queratinas, y por tanto dar pie a la reproducción más acelerada de queratinocitos, lo cual derivará en un ascenso más rápido de las células pigmentadas para que puedan ser retiradas. Derivados de hidroquinona, que sabemos que es un despigmentante bastante efectivo, nos va a dar un efecto pues, netamente despigmentante, también gracias a la inhibición de la tirosinasa. En cuanto a los efectos de la mezcla de péptidos que contiene Lumen, vamos a inhibir por varios medios la síntesis de melanina. En el caso de los ingredientes peptídicos, estos van a ayudar a inhibir el gen MITF. Este es un gen que cuando se expresa da como resultado el desencadenamiento de la ruta metabólica de la melanina. Al inhibirlo a nivel molecular, vamos también a cancelar, digamos, la reacción en cascada
de la generación de melanina, de la melanogénesis. Vamos a tener también por parte de los ingredientes peptídicos una inhibición de la melanofilina, que es una proteína de membrana, que es la que permite la entrada de los paquetes llamados melanosomas hacia el interior de los queratinocitos, por lo que se va a disminuir la captación de melanina por las células de la epidermis. Tendremos también un efecto antiinflamatorio. Como sabemos, una piel inflamada nos puede generar mayor complicación de hipercromías. Y pues también vamos a aportar antioxidantes y nutrientes que son esenciales para favorecer la regeneración cutánea. Tendremos también a BCN Oculare. Esta es una formulación de ingredientes peptídicos y no peptídicos específicamente diseñada para el uso en contorno de ojos. Entre los ingredientes no peptídicos vamos a encontrar ácido hialurónico para favorecer la hidratación de la dermis. Ginkgo biloba, que nos va a favorecer la microcirculación, mejorando el tono de los vasos sanguíneos y de la microvasculatura de esta zona. Nos va a ayudar también este efecto de mejorar el tono de los vasos, nos va a ayudar a que tengamos una menor extravasación de líquido al espacio intersticial y como resultado esto va a disminuir la generación de bolsas a expensas de líquido, al mismo tiempo que va a disminuir la mala circulación que puede haber en esta zona y que tiene como resultado la generación de manchas oscuras por la acumulación de derivados del grupo M en esta zona. Tenemos también silicio orgánico que nos sirve como reafirmante. Recordemos que nos va a estimular la proliferación y actividad de los fibroblastos. El extracto de hoja de Cinnaras colymus, que conocemos como alcachofa, nos va a ayudar como drenante del líquido intersticial, estimulando la contracción de los linfangiones, que son los que se encargan de recoger el líquido intersticial y llevarlo hacia el sistema linfático. Y la vitamina C o ácido ascórbico, que nos va a ayudar con un efecto antioxidante y despigmentante, como lo hablamos hace un momento cuando vimos BCN Lumen. A la vez, con la combinación de estos ingredientes junto con los ingredientes peptídicos de BCN Oculare, vamos a tener una mayor hidratación, una mejoría de la circulación local, estimulación de la producción de colágena y elastina, gracias al aumento de la producción de factor de crecimiento epidérmico, que nos va a estimular a la dermis y a la epidermis para la producción de más proteínas. Recordemos que este factor de crecimiento epidérmico va a estimular a queratinocitos y fibroblastos, nos va a ayudar al drenaje del líquido intersticial gracias a la combinación con alcachofa y con un efecto despigmentante. Aquí vamos a tener efecto en las tres condiciones que afectan en su mayoría al contorno de ojos, que son las líneas de expresión, las bolsas, aclarando aquí que son las bolsas que se generan a expensas del líquido intersticial acumulado, y la pigmentación, tanto por medio de melanina como por derivados de grupo M, ¿okay? Que es la coloración oscura que vemos por ahí en pacientes que tienen mala circulación. Nos va a ayudar, sin embargo, en muchos casos esta pigmentación, particularmente cuando se trata de derivados del grupo M, constituye en muchas ocasiones ciertos factores ocupacionales, los cuales pueden ser una respiración oral a la hora de dormir del paciente o algunos trastornos de oxigenación. En eso, podrá ayudar a Oculare. Sin embargo, si estos factores ocupacionales siguen en el paciente, vamos a estar en un ciclo de quitar las complicaciones y que se vuelvan a presentar.
Entonces será importante combinar con otro tipo de tratamientos que ya pues abarcarán aspectos clínicos, no necesariamente estéticos. Tendremos también en la línea de péptidos ABCN Capillum. Este es un producto diseñado específicamente para el tratamiento de alopecias. En particular es bastante útil con alopecias androgénicas. Sin embargo, se puede utilizar también para alopecia areata y para efluvios tanto telógenos como anágenos. Bien. Entre los ingredientes no peptídicos destacan las vitaminas del complejo B, que nos van a ayudar como antioxidantes y como nutrientes en este caso, aminoácidos para generar más proteínas, en este caso proteínas que necesitamos son colágena, elastina y queratina, silicio orgánico para estimular la producción y la proliferación de los fibroblastos. La taurina nos va a ayudar para inhibir el efecto del factor transformante de crecimiento beta 1, el cual cuando está presente va a dar como resultado folículos con cierta inestabilidad, y esto va a resultar en cabellos curvados o raíces inestables que no llegan a cumplir un ciclo o una fase anágena tan amplia. Entonces la taurina va a ayudarnos en ese caso a alargar la fase anágena y a darnos un folículo más estable. El extracto de flor de trébol rojo nos va a ayudar en combinación con el acetil hexapéptido 3, si mal no recuerdo, a alargar la fase anágena y a inhibir la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa, y que en particular se observa en los procesos de alopecia androgenética. Gracias a estas combinaciones vamos a tener distintos efectos. Obviamente, uno de los más importantes es el aporte de nutrientes como las vitaminas, como los aminoácidos al folículo y a la piel cabelluda. Tendremos un efecto antiinflamatorio gracias a la inhibición de la testosterona en dihidrotestosterona. Esto es lo que produce una reacción inflamatoria en el folículo y que va provocando cierta formación de fibrosis y como consecuencia a posterior la miniaturización del folículo. Nos va a ayudar a mejorar la microcirculación gracias a los aminoácidos, nos va a ayudar a alargar el periodo de vida o las fases de crecimiento del cabello, en este caso la fase anágena, y nos va a ayudar a hidratar la piel cabelluda por medio de el aporte de aminoácidos y de vitaminas que van a incentivar a la microcirculación. Finalmente, en el apartado de los péptidos tenemos a lipid. Esta es una mezcla de ingredientes peptídicos y no peptídicos, especialmente diseñada para el tratamiento o para la destrucción de depósitos de grasa localizada. Los ingredientes no peptídicos que encontramos en su formulación son fosfatidilcolina y ácido desoxicólico, que tienen un efecto detergente, es decir, nos van a ayudar, digamos, a barrer membranas celulares formadas por bicapas lipídicas, provocando la salida del material que encontramos dentro del adipocito en forma de triglicéridos y colesterol para su posterior metabolismo y desdoblamiento en ácidos grasos libres. Tendremos a la cafeína, que es una metilxantina, que nos ayudará a favorecer la formación de lipasas endógenas, en particular la lipasa de triglicéridos, que va a funcionar también a base de una activación, metiendo el ciclo de, activando el AMP cíclico, y la L-carnitina o la carnitina en este caso, que también nos va a ayudar a activar la lipasa sensible a hormonas. Aquí necesitaremos actividad física por parte del paciente para que la carnitina funcione propiamente como un lipolítico. Si no tenemos actividad física por parte del paciente, la carnitina entonces nos ayudará a transportar los ácidos grasos libres hacia la mitocondria para ser utilizados
en el proceso de fosforilación oxidativa, en el ciclo de Krebs, para convertir estos ácidos grasos libres en energía durante cierta actividad física. Además de estos ingredientes, vamos a encontrar 3 ingredientes peptídicos que, en combinación con los ingredientes que acabamos de ver, nos van a ayudar a destruir la grasa localizada, convirtiéndola en energía, estimular el metabolismo de los ácidos grasos, y 2 efectos bastante importantes que considero yo son el plus o la parte cardinal de BCN Lipid, que son inhibir la recaptación de grasa por parte de los adipocitos, es decir, nos va a impedir hasta cierto punto que los adipocitos recapturen esa grasa que ha sido acumulada en caso de que no haya un uso de la misma como energía, y también va a inhibir la adipogénesis. La adipogénesis es este proceso mediante el cual los preadipocitos o las células precursoras de los adipocitos van a generar nuevos adipocitos maduros. Los adipocitos maduros son los que tienen la capacidad de almacenar grasa en su interior. Y precisamente esta combinación de péptidos es la que va a disminuir esta maduración en los adipocitos, provocando que no haya esa conversión en adipocitos maduros y que haya una mayor cantidad de adipocitos que puedan captar grasa en ese tejido adiposo en particular. Entonces, en cierto punto nos va a proteger de acumular más tejido graso en la zona, obviamente, donde hemos aplicado BCN Lipid. Cabe mencionar que esto es un efecto, digamos, reversible, no es un efecto permanente, esto nos va a durar un par de semanas solamente. En todos los casos que hagamos algún tratamiento lipolítico, es importante incentivar al paciente a que realice actividad física y que lleve una dieta baja en carbohidratos para que podamos obtener los mejores resultados y que estos resultados puedan ser duraderos. Bien, pero estas son las propiedades que considero más importantes sobre el tratamiento con lipid, que no podemos encontrar en algún otro lipolítico, como pudiera ser adipo, adipoforte o la fosfatidilcolina como tal. Bien, con esto concluimos la parte de los péptidos. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿El Tensi nos puede ayudar para estrías? Sí, puede ayudar para estrías. En particular, Tensis nos va a ayudar a mejorar la producción de colágena y de elastina, cosa que nos resulta bastante útil a la hora de tratar estrías. Aquí lo que determinaría si nos ayuda más o nos ayuda menos sería la técnica de aplicación. Recordemos que para tratar estrías debemos preferentemente lastimar un poquito el tejido para favorecer la reparación. Entonces tendríamos que aplicarlo por medio de microagujas con cierta profundidad, aprox 2 milímetros, para que nos ayude con las estrías. Por experiencia sabemos que son excelentes, pero buscando su rentabilidad, ¿con qué nos sugieres combinar enfocando el tratamiento que estén diseñados? Realmente no hay necesidad de combinar los productos con algo más. Si acaso, por ejemplo, en el caso de Capillum, yo agregaría... no es cierto, perdónenme. Si acaso en el caso de Lumen, les iba a decir con taurina, pero no es cierto, ya trae. En el caso de Lumen, si acaso, yo agregaría algún alfa-hidroxi que pudiera ser ácido glicólico o agregarle ácido tranexámico. Pero realmente ustedes saben que son bastante efectivos. No hay necesidad de combinarlos con algo más para que sean más efectivos. O sea, Lumen nos va a dar excelentes resultados.
todos ellos nos van a dar muy buenos resultados. Buscando rentabilidad, lo que pudieran llegar a hacer también es, para disminuir sus costos, tomando en cuenta que los péptidos son un poquito más caros, alternar una sesión de péptidos con una sesión de cócteles de la línea roja que no tienen péptidos. Con esto disminuyen un poco los costos para ustedes como tratantes o para sus clientes como tratantes más bien, y seguimos teniendo una efectividad bastante buena. A diferencia de los cócteles, los péptidos se deben aplicar en menor cantidad o igual que las líneas clásicas. Aquí la relación de cantidad no va tanto en cuestión de la efectividad, sino de la zona que desees cubrir. Si tú quieres hacer un tratamiento de rostro completo y yo te digo, aplícale menos, pues a lo mejor no te va a alcanzar para cubrirlo todo. Debemos irnos por el lado de cubrir todas las zonas que necesitemos tratar, más allá de las cantidades en mililitros. Aprox lo que gastamos en un rostro completo es de 1.5 a 2.5 mililitros. En el apartado de oculares, por ejemplo, se usan aproximadamente 0.5 mililitros que nos van a rendir sin problema para los dos contornos de ojos. Entonces, pues esto es algo bastante rentable. Si se trabaja una secuela de acné con lumen, que aún cuenta con un poco de acné activo, pero muy poco, no aumenta el acné por el complejo B. De entrada no debemos tratar un paciente con acné activo, al menos no con microagujas, y realmente no sería recomendable algún otro tipo de tecnología, ya que cualquier cabezal que pasemos o cualquier instrumento que pasemos pudiera llegar a diseminar la bacteria, el P. agnes o el Cutibacterium agnes, como se le llama actualmente. Entonces, pacientes con acné activo no es bueno tratarlos. En el caso de que aumente por el complejo B, pues sí pudiera, aunque realmente las concentraciones no son como tan importantes como para llegar a aumentarlo, pero insisto, no es lo más adecuado tratar pacientes con acné activo. Diferente entre scalp y capillum, ¿en qué caso usar uno y en cuál otro? Buena pregunta, Javier. Entre scalp y capillum, la obvia diferencia es que en uno hay péptidos y en otro no. Otra diferencia importante, capillum sí tiene taurina, scalp no. Scalp necesitarías combinarlo con la taurina. La taurina sí es algo bastante importante en el tratamiento capilar. Otra diferencia importante es que con capillum sí vamos a tener una inhibición de la transformación de la dihidrotestosterona, cosa que lo hace bastante útil en tratamientos de alopecia androgenética. En el caso de scalp, también es bastante bueno, sin embargo, va más enfocado a la nutrición del folículo piloso. Entonces, en esos dos casos, o sea, scalp yo lo utilizaría, por ejemplo, en pacientes con efluvios, el efluvio telógeno en particular, que es el que se provoca por malnutriciones o por deficiencias de nutrientes. En mujeres en periodo de lactancia se ve mucho, también en pacientes post-COVID. Entonces, scalp pudieras utilizarlo más encaminado a ese tipo de pacientes. Y capillum, obviamente, o sea, aquí tratando como de hacer una diferencia muy marcada, ¿no? O sea, de separar los tipos de paciente. No significa que uno no le vaya a funcionar al otro, pero si intentamos rigurosamente de separar los tipos de paciente, scalp nos vamos a deficiencias de nutrientes y capillum más a cuestiones hormonales, alopecias androgenéticas que se pueden presentar tanto en el varón como en la mujer. Si es una ojera muy pigmentada, ¿qué otros activos podemos usar junto con oculares? Pues activos despigmentantes. Puedes combinarlo con cócteles, melano o con lumen incluso. O si quieres combinarlo con línea gris, puedes usar tranexámico, glutatión, vitamina C, ácido glicólico. Diferencia entre melano y capillum, pues son completamente distintos. Melano es para manchas y capillum para alopecia. Melano y lumen. Nuevamente, o sea, vamos a tener en uno hay péptidos y en el otro no.
Eh, los péptidos hacen que esto se haga más efectivo. Recordemos que tendremos una inhibición de, de la tirosinasa a un nivel más profundo, a un nivel molecular, a un nivel genético como tal. Esto es uno de los tratamientos que yo les digo, altérnalos. Puedes usar una sesión lumen y en la que sigue melano vas a seguir teniendo buenos resultados. La gran diferencia aquí son los péptidos. En lo general, cuando combinas un tratamiento, cuando usas péptidos biomiméticos, vas a tener mejores resultados que cuando no los usas. La diferencia entre adipoforte y lipid, la más importante es que el lipid evita que se vuelva a formar células grasas. Exacto, así es. Es la inhibición de la adipogénesis y la inhibición de la recaptación de lípidos por parte del adipocito. Esas son las dos importantes. ¿En qué casos no requiero usar lumen, ya que con melano sería suficiente? Probablemente, insisto, siempre va a ser más efectivo que uses lumen en lugar de melano. No que no se requiera o que no se tenga que, pero podrías llevártela en pigmentaciones recientes, de índole de léntigos o de hiperpigmentaciones posinflamatorias. Probablemente en esos casos pudieras tener bastante buen resultado, nada más con lumen. O en pigmentaciones incipientes que tú detectes por medio de luz de Wood, esto te puede funcionar. O sea, digamos como para inhibir que se forme más melanina y que se llegue a ver macroscópicamente la pigmentación. Bien, ¿alguna otra? ¿Alguna otra duda, pregunta? El efecto de lipid en cuanto al retraso de adipogénesis sería similar a la ampelopsina. Te soy honesto, Javier, no he investigado demasiado de la ampelopsina. No te podría dar una respuesta adecuada en ese aspecto. Podemos utilizar junto con el oculare cafeína o carnitina para una ojera quística. No lo recomiendo. Ojeras quísticas, me imagino que te refieres, Betty, a cuando hay grasa como tal en la bolsa. Ok, no sería lo más recomendable. O sea, realmente el tratamiento quirúrgico para este tipo de, el tratamiento para este tipo de ojeras es como tal quirúrgico. La cosa es que cuando aplicas algo, imagínate, por medio de microagujas, va a ser realmente muy poca la penetración, de manera que muy probablemente no llegue la carnitina o la cafeína a ese nivel. Entonces, probablemente no tengas tan buen resultado. Vea que el lípido además trabaja de forma sinérgica, un efecto multidiana. Esto es que también trabaja en la reestructuración de la piel, o sea que debemos entender que va a ayudar en la flacidez. Cierto efecto de los péptidos, aunque no está como tal formulado para ello, sí implica la estimulación del tejido conectivo. Sin embargo, digo, yo sé que ahí lo dicen como en la información de BCN. Yo no lo pondría como tal así. ¿Por qué? Porque puede prestarse a que tú ofrezcas algo y no siempre se vaya a cumplir. En el caso de tratamiento de grasa localizada, siempre es favorable que tú hagas algo multiplano, que pudieras usar con lipid a nivel del tejido celular subcutáneo
y a nivel de tejido cutáneo como tal, en dermis, o algún reafirmante para inhibir la formación de flacidez o disminuir la formación de flacidez. Yo honestamente no te pondría así como que una vez que usas lipid, no vas a generar flacidez. Quizá es algo que también es uno de los péptidos que necesitarías complementar. Eh, pero sí, o sea, yo no pondría como que te va a favorecer mucho la flacidez. Nos piden mucho el producto para doble mentón. ¿Qué recomiendas? Realmente yo te recomendaría que no, o sea, salvo que lo usen con electroporación. La cosa es esta. Tanto la fosfa como el desoxicólico, y no me vas a dejar mentir, ustedes ya lo vieron de primera mano. Al ser detergentes y como tal provocar una lisis de tejidos, son compuestos que generan mucho edema, mucha inflamación. Al menos para aplicación por técnicas tradicionales, no es algo que se recomiende mucho. Si bien a lo mejor el cubrebocas ayuda un poquito en épocas actuales, sí va a ser incómodo para el paciente tener un edema, una inflamación tan marcada en esta zona, particularmente si lo aplicas con técnicas tradicionales. Entonces, tomando en cuenta la reacción inflamatoria que produce y el edema que produce o que pudiera llegar a producir, no es algo tan recomendable porque, pues, por lo general los pacientes no quieren andar con la papada más inflamada de lo que lo traían, aunque sea por algunos días. Eh, Insisto, yo recomendaría que se utilizan sustancias menos severas o con un efecto no tan marcado en ese aspecto, pero pues ya queda a criterio profesional. Para doble mentón, ¿qué podrías utilizar? L-carnitina, cafeína, cosas que no te generan una lipólisis tan de aspecto inflamatorio, sino que te ayuden a activar lipasas endógenas, que no te desencadenan una reacción inflamatoria. Eh, las sesiones en cuanto a frecuencia cada uno depende de la técnica de aplicación. Si aplicas con técnicas no invasivas, electroporación, sonoforesis, galvánicas, etcétera, puede ser una vez por semana. Si aplicas con técnicas mínimamente invasivas, va a depender de la profundidad. Microagujas sabemos que pueden ir desde 2 hasta 4 semanas. Eh, Técnicas tradicionales, pues va a depender de la reacción que provoques. Por lo general, 1 o 2 semanas también. Pero siempre es importante dejar un tiempo adecuado para que se recupere el tejido si es que lo lastimaste. Contraindicaciones en algún péptido, por los péptidos no como tal, pero por las otras sustancias que pueden tener los cócteles, pues sí, o sea, hay pacientes que son hipersensibles a la cafeína, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a salicilatos, entonces si tiene silicio orgánico, pues no lo debes usar. Hay pacientes que pudieran llegar a ser alérgicos a la alcachofa o al ginkgo biloba. Más que nada va en los aspectos de formulaciones o de componentes de la fórmula, no de los péptidos como tal. Más allá de los péptidos, pues sería del tipo de tratamiento, en la vía de aplicación, si es un paciente sano, tiene alguna enfermedad, etcétera. No creo
que pudiera ser alérgica a la carnitina. La carnitina es un aminoácido esencial que se encuentra en muchos tipos de alimentos. Se me hace difícil que sea alérgica a la carnitina. Puede haber experimentado alguna reacción de hipersensibilidad a la carnitina de alguna marca, a lo mejor, que tenga cierto componente en su diluyente o en su excipiente, y a eso pudo haber llegado a ser alérgica, pero a la carnitina como tal la veo difícil. No imposible, pero lo veo complicado. Necesitaría evitar como muchos tipos de alimentos. En comparación con las enzimas, ¿cuál es tu opinión? Pues son sustancias, o sea, me imagino te refieres al lipid. Son sustancias, es una comparación injusta, creo yo. Las enzimas son también productos bastante buenos. En cuanto a selectividad, tienen ese, digamos, plus las enzimas que son selectivas de tejido. Entonces, si tienes una mala técnica de aplicación, que pues, si estás haciendo esto no deberías, no llega a haber tantas complicaciones por el origen de las enzimas y su mecanismo de acción, contrario al desoxicolato o la fosfatidilcolina. Pero ambas constituyen un aspecto de reacción inflamatoria, al menos local. Con las enzimas puede haber menos intensidad en dichas reacciones inflamatorias, pero en cuanto a efectividad es algo bastante comparable. Y también pues, las enzimas suelen ser más caras que adipoforte o que lipid incluso. Sí, pudieras usarlo para hidrolipoclasia. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Muy bien, de nada. Pues les decía, grabamos esta sesión, entonces les vamos a hacer llegar ahí el link para que la puedan descargar. Y pues cualquier cosa ya saben, ahí estamos al pendiente. Bien.